Vamos a tocar esta tarde un punto sumamente interesante que es el síndrome de hiperreactividad bronquial. Entonces, este síndrome de hiperreactividad bronquial, obviamente para su conocimiento, requiere algunas reflexiones, recuerdos de tema de algunas bases anatómicas y fisiológicas que ustedes ya conocen, pero no está de más repetir. Una de las situaciones es en relación con la anatomía de las vías, simplemente para recordarles que cuando hablamos de vías respiratorias estamos hablando de toda la estructura de conducción del aire, ¿no? En ese sentido, diferenciamos vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores, ¿no? El límite, por supuesto, es la glotis, ¿no? Todas estructuras por encima, obviamente, son vías respiratorias superiores, ¿correcto? Con diversas funciones, esta parte alta, por supuesto, condicionamiento del aire, por supuesto, humidificación, calentamiento y retención de grandes partículas, especialmente en la nariz, merced a la distribución, obviamente, de los cornetes, las mucosas y las secreciones que se presentan en la mucosa nasal. Las vías respiratorias inferiores, por supuesto, por debajo de la glotis, ¿no? Una estructura que se distribuye en forma de vías diferentes, ¿no es cierto?, de una red de tubos, en promedio aproximadamente 18, 19 ramificaciones, ¿no es cierto?, y terminan pues obviamente en lo que se llama el bronquiolo terminal, ¿no? El bronquiolo terminal es la última parte, ¿no?, de las vías de conducción, la vía de conducción baja. Recordar que en estas áreas no se realiza intercambio gaseoso, ¿no?, porque obviamente acá no existe alvéolos. Eh, el problema es que obviamente el sistema de tubos que conduce el aire, ¿no?, tiene una superficie cuyo corte transversal va incrementándose en un factor de 1.8 por cada ramificación, ¿no? Entonces, de esta manera, la resistencia al flujo del aire disminuye de manera bastante abrupta en la periferia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las vías, de todas maneras, las vías respiratorias, reciben el influjo de las variaciones de la presión dentro del espacio pleural. Recuerden que el tórax obviamente está dentro del pulmón, perdón, el tórax está obviamente dentro de una estructura hermética, ¿no es cierto? Y de tal manera que el espacio pleural obviamente es un espacio que tiene presión negativa. Esta presión negativa obviamente se incrementa cuando uno inspira. Esta presión negativa transmite obviamente esta fuerza negativa a los pulmones se expanden pasivamente, como ustedes saben. Pero esto no solamente, esta presión negativa no solamente actúa sobre el pulmón, sino actúa también sobre las vías respiratorias. Les dije que si ustedes tienen la oportunidad de ver una broncoscopía, van a ver que cada vez que el paciente inhala, se aperturan las vías aéreas, ¿no? Y durante la expiración, ¿no es cierto?, más bien los bronquios tienden a cerrarse, ¿no? Esto tiene equivalente en las fases de la respiración. También se les ha mencionado que la inspiración obviamente es más corta que la expiración, precisamente porque durante la expiración, obviamente, la apertura del bronquio o los bronquios tienden más bien a cerrarse y por eso se prolonga. La expiración siempre es más prolongada, ¿no? Entonces, las presiones negativas, obviamente, del espacio pleural se transmiten no solamente al intersticio, sino también a los bronquios, y de esa manera, entonces, se produce dilatación durante la inspiración. Entonces, esto es interesante para que ustedes, obviamente, puedan deducir que todas aquellas situaciones en las cuales, obviamente, hay problemas obstructivos de la vía respiratoria, la mayor dificultad va a ocurrir durante la fase expiratoria, ¿no? Entonces, durante la fase expiratoria, ¿no? Produce un tipo peculiar de disnea llamada disnea expiratoria. Un recuerdo anatómico de las estructuras, vamos a ver que lógicamente en las vías grandes existe pues una estructura más compleja de cartílagos, una capa muscular, una submucosa, una mucosa bronquial, ¿no es cierto? Esta, obviamente, el cartílago solamente acompaña hasta determinado grado de ramificaciones. Más adelante, los bronquios solamente están constituidos por una capa muscular
Interesante la capa muscular, para que ustedes vean, tiene una distribución helicoidal, por supuesto que permite el acortamiento de esta fibra y por supuesto disminución del calibre de la vía respiratoria. La submucosa también es necesario recordar, conformada por un epitelio de células cilíndricas y la presencia de glándulas mucosas y células también con capacidad de producir mucus, ¿no? La mucosa bronquial, el epitelio entonces es cilíndrico, ciliado, ¿no? Muy necesario para la vehiculización de las secreciones mediante el movimiento de las cilias, ¿no es cierto? Y que en la medida que se va prolongando y va haciéndose cada vez más pequeña, este epitelio bronquial se va haciendo ligeramente cúbico en los bronquiolos terminales. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de la fisiología, entonces la regulación del calibre de las vías no solamente se produce por el efecto de la transmisión de la presión negativa del espacio pleural, ¿no es cierto? Y aparte del soporte del tejido que lo rodea. Hay que tener en cuenta que los alvéolos de alguna manera también están conteniendo de alguna manera y manteniendo el lumen de las vías respiratorias. De tal manera que cuando hay disminución o ruptura de los alvéolos, obviamente el bronquio va a tener tendencia a cerrarse, ¿no? Entonces, aparte de estos factores mecánicos en el mantenimiento de la luz de las vías respiratorias, ¿no? Está obviamente un elemento importantísimo que hemos mencionado, que es el músculo liso bronquial, ¿no? Este músculo liso bronquial tiene una estimulación obviamente simpática y parasimpática, ¿no es cierto?, con sus receptores correspondientes y que tienen una fisiología bastante peculiar con cada uno de ellos. Por ejemplo, se sabe definitivamente que la estimulación de los receptores beta simpáticos van a producir una broncodilatación, ¿no? La estimulación de los receptores, obviamente, parasimpáticos, más bien produce una broncoconstricción. En relación con los receptores simpáticos, hay que tener en cuenta la subdivisión entre los receptores alfa y beta, ¿no? Entonces, en este sentido, los betas son broncodilatadores y los alfa más bien son broncoconstrictores, ¿no? Entonces, importante porque van a ver ustedes que durante ya el manejo, ¿no es cierto?, de estas patologías, obviamente se puede introducir de repente estímulos extraños a través de la medicación que puede tranquilamente agravar estas situaciones, ¿no? Tenemos, como se llama, medicamentos beta estimulantes, etcétera, también tenemos alfa estimulantes, tenemos beta bloqueadores, etcétera, de tal manera que, teniendo en cuenta la fisiología que les estoy mencionando, disculpen, ustedes pueden tranquilamente ver qué complicación puede tener el paciente. Además de estos receptores relacionados con la actividad simpática y parasimpática, se encuentran también receptores libres. Estos receptores libres muchas veces son expuestos por los problemas inflamatorios de cualquier naturaleza. Y se sabe también que la estimulación de los receptores libres de los bronquios producen broncoconstricción, ¿no? Entonces, esta es la regulación fisiológica normal que encontramos nosotros, ¿no? Entonces, no solamente la parte mecánica que hemos mencionado, sino también la parte, obviamente, funcional de receptores y sus respectivos receptores y transmisores, ¿no es cierto? Esta es la anatomía de la vía respiratoria, cuando está completamente organizada, la presencia del cartílago, la presencia de los músculos que tienen una distribución helicoidal, la presencia de la mucosa con presencia de glándulas mucosas y de células mucosas definitivamente, y finalmente el epitelio, un epitelíndrico ciliado, ¿no es cierto?, que está obviamente en la parte más interna, ¿no? Entonces, estos elementos obviamente participan de alguna manera, como he mencionado, en la regulación del calibre de las vías, ¿no? Entonces, basado en esto, podemos hacer ya una definición de lo que nosotros entendemos por hiperactividad bronquial. La hiperactividad bronquial es una respuesta excesiva, ¿ya?, frente a estímulos diversos, que pueden ser químicos, pueden ser físicos, o pueden ser inclusive biológicos, ¿ya? Todos ellos obviamente están mediados por un mecanismo de inflamación. Ahora, formalmente todos nosotros tenemos capacidad, ¿no?, de tener, obviamente, de hacer una broncoconstricción, pero existe una peculiaridad en algunos pacientes, ¿no?, de responder de manera exagerada
frente a la exposición de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Y tan es así que esta hiperactividad bronquial puede demostrarse, ¿no es cierto?, obviamente en algunas pruebas clínicas mediante el uso de estímulos químicos, ¿no? Si sometemos a un paciente, ¿no?, uno normal y otro paciente con hiperactividad bronquial y lo sometemos a pruebas como dosis de metacolina o histamina, o lo sometemos a actividad física con inhalación de aire frío, ¿no es cierto? Entonces el paciente está hiperventilando. Vamos a ver que aquellos pacientes que tienen esta deficiencia de hiperactividad bronquial van a responder con una broncoconstricción, ¿cierto?, intensa, diferente a los que no tienen esta tara de hiperactividad bronquial, ¿no? Se piensa que estos fenómenos de hiperactividad bronquial, ¿no es cierto?, están relacionados porque obviamente la inflamación obviamente se incrementa simplemente esta capacidad, ¿no?, esta tara genética que tienen muchas personas, ¿no?, de responder de manera exagerada frente a algunos estímulos, ¿no? Entonces hay varias teorías que tratan de explicar esta hiperactividad bronquial. Unos creen que es obviamente una condición transmitida genéticamente, pero también se ha visto que la hiperactividad bronquial se puede adquirir posteriormente, ¿no? Algunas teorías que de alguna manera pueden explicar, hablan de un desbalance de los receptores que hemos mencionado, con un predominio alfa en aquellas personas que tienen tendencia a tener hiperactividad bronquial, ¿no? Otros dicen que puede haber una respuesta menor de los receptores beta, ¿no? Esto particularmente en los pacientes que tienen una hiperactividad bronquial de causa genética. Pero también hemos mencionado que, de alguna manera, cuadros inflamatorios, de alguna manera pueden producir hiperactividad bronquial, obviamente, adquirida. Eso lo estamos viendo actualmente con este problema del COVID. El COVID, obviamente, puede llegar a hiperactividad bronquial y muchos pacientes que pueden superar los problemas respiratorios, al final terminan con hiperactividad bronquial, ¿no? Entonces, estas son las pruebas que utilizamos nosotros para demostrar hiperactividad bronquial en el clima en clínica, ¿no? Podemos usar metacolina, podemos usar histamina, o también hacer que el paciente respire aire frío, ¿no? El aire frío que de alguna manera tiene efecto irritante, ¿no? En estas pruebas de demostración, entonces vamos a ver que los pacientes pueden tener una hiperactividad que puede ser adquirida por problemas inflamatorios de diversa naturaleza durante toda su historia, nos llama médica del paciente, o puede ser de naturaleza congénita, ¿no es cierto? Esta hiperactividad bronquial determina que estímulos químicos, ¿no?, de cualquier naturaleza, como hemos mencionado, histamina, serotonina, etcétera, o estímulos físicos, por ejemplo, respirar aire frío, como se llama, no acondicionado y seco, obviamente va a producir en estos pacientes que tienen hiperactividad bronquial, ¿no? Y agentes biológicos producen inflamación y esto obviamente determina que se ponga en evidencia la hiperactividad bronquial. Entonces, esto es como una especie de, pues, de ciclo, donde la tendencia del paciente que tiene hiperactividad bronquial puede agravarse definitivamente con la exposición a estos elementos, y también estos estímulos o estos agentes de físicos o químicos o inclusive biológicos de larga data pueden a su vez generar obviamente hiperactividad bronquial en un paciente que no la tenía, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, en la hiperactividad bronquial, ya hemos mencionado, los efectos bioquímicos activan el músculo liso bronquial, ¿no? Estos mecanismos obviamente pueden ser explicados por un mayor acortamiento del músculo liso bronquial, no se sabe, probablemente puede ser un mecanismo, ¿no? Hay varios fenómenos mecánicos que determinan el estrechamiento final de la vía aérea que hemos mencionado, pero que en estos pacientes obviamente la respuesta es bastante exagerada, ¿no? Y nuevamente acá insistimos en que los fenómenos asociados con hiperactividad bronquial, ¿no es cierto?, puede deberse a una hiperactividad bronquial de la vía aérea de un posible origen genético, ¿no? Pero la inflamación de la vía aérea con edema de la misma también puede generar hiperactividad bronquial, ¿no? Y la otra situación, cuando los estímulos son bastante repetidos y de larga data, van a producir cambios anatómicos en la vía aérea. Eso se llama remodelación de la pared de la vía aérea, ¿no? Eso particularmente en los cuadros crónicos, ¿no? Hay diversas entidades relacionadas con hiperactividad bronquial, ¿no?
Entonces, es bueno diferenciar entre entidades agudas y entidades crónicas, ¿no? Entidades agudas que pueden cursar con cuadro de hipertrofia bronquial son las bronquitis aguda, obviamente broncoespástica, ¿no es cierto? Y otras situaciones un poco menos frecuentes o infrecuentes en la presentación aguda, como es la bronquiolitis aguda y la injuria por inhalación. En cuanto a las manifestaciones de hipertrofia bronquial en pacientes con patologías crónicas, y yo creo que el más conocido definitivamente es el asma bronquial, ¿no? El asma bronquial es de una incidencia tremendamente alta en la población. Entonces, en ellos, obviamente, el cuadro de hipertrofia bronquial es un hecho, definitivamente. Y acá probablemente se puede estar hablando de repente de una tendencia, de repente, con genética, ¿no es cierto? Conjuntamente con la tendencia a producir, obviamente, el asma bronquial, ¿no? Pero también se puede presentar en pacientes como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la inhalación de biomasa, todavía con cierta frecuencia encontramos en nuestra gente que procede de las zonas altoandinas, que utilizan mucho, obviamente, la leña como combustible, ¿no? Y también otras infrecuentes ya de manera crónica, como la alveolitis alérgica extrínseca, la fibrosis quística, la aspergilosis broncoalérgica, que es un tipo de micosis pulmonar, ¿no es cierto? Y un cuadro interesante que a veces no le damos mucha importancia, pero en nuestro medio debemos tener en cuenta, que es la secuela de un pulmón tuberculoso, ¿no? Entonces un paciente puede tener una tuberculosis y más adelante el paciente puede quedar con un síndrome de hiperactividad bronquial como una secuela de esto. Entonces, la causa más común es la hiperbronquial. Vamos a ver que son la bronquitis aguda, broncoespástica, por supuesto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial y el pulmón secuelar tuberculoso. En la semiología de la hipertrofia bronquial, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, datos interesantes. Y hemos mencionado que la mayor dificultad que tienen estos pacientes es durante la expiración, precisamente porque, obviamente, durante la expiración normalmente los bronquios se cierran. Y entonces, en los pacientes que tienen obstrucción, obviamente, la mayor dificultad será para la expiración. Si ustedes observan a un paciente asmático en plena crisis asmática, ustedes van a darse cuenta cómo el paciente sufre para expulsar el aire. Y por eso se dice que estos pacientes obviamente tienen una disnea de tipo expiratoria, ¿no? Una demostración o una característica precisamente de esta expulsión difícil del aire es que el flujo aéreo al pasar por una vía estrechada va a generar un ruido de tonalidad alta que se llama silbido de pecho o sibilancias. Es posible inclusive percibir sin la necesidad del estetoscopio, ¿no? O sea, el paciente que sufre para expulsar el aire y concomitantemente el paciente tiene silbido de pecho, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de disnea, hablamos que hay muchos mecanismos fisiopatológicos y la obstrucción de la vía aérea baja, obviamente, es una causa de dificultad respiratoria de disnea. Entonces, no llama la atención que el paciente tenga disnea de diversa naturaleza, ¿no? Como es un problema de tipo inflamatorio, ¿no es cierto?, es posible que pueda haber una combinación, obviamente, de expectoración, ¿no? En algunos no hay, o muy escasa, ¿no es cierto?, y en otros obviamente puede haber, obviamente, la presencia de secreciones, ¿no? Pero no es tan categórica como en otro tipo de cuadros. Dentro de los signos que podemos ver, obviamente vamos a percibir, como les digo, las sibilancias. Vamos a ver que la expiración está prolongada. Entonces, esta expiración prolongada impide que el paciente pueda expulsar todo el aire que inhala. En consecuencia, hay una retención de parte del aire, obviamente, que queda, entonces el tórax, van a ver ustedes, un tórax distendido, hipersonante, ¿no es cierto?, como el tórax que se encuentra en posición inspiratoria, ¿no? Entonces, por bloqueo del aire que no puede salir de manera completa en este paciente por la broncoconstricción. Muy bien. Vamos a referirnos al asma bronquial, es una enfermedad sumamente frecuente. Consideren ustedes, como he mencionado, que es una enfermedad crónica inflamatoria, eso es bueno tener en cuenta, ¿no es cierto?, de las vías aéreas bajas, ¿no es cierto?
estamos hablando de vías aéreas bajas, ¿no? En la cual el paciente se demuestra que tiene pues, una hiperactividad bronquial frente a diversos estímulos, ¿no? No solamente físicos, sino también químicos, biológicos, etcétera, que ocasiona obstrucción bronquial episódica. Esta es otra característica. Los episodios de obstrucción del asma bronquial son obstrucciones episódicas. Esto significa que existen intervalos libres de molestias, libres de síntomas, libres de obstrucción. Esto es obviamente un dato importante para diferenciar de aquellas otras situaciones en las cuales la obstrucción es permanente. En este caso, obviamente, es episódica y la intensidad, por supuesto, va a variar, ¿no? Obviamente puede variar espontáneamente o como respuesta al tratamiento que podamos dar en el paciente. Obviamente, acá estamos hablando, pues, obviamente, de bronquidilatadores, etcétera, etcétera, ¿no? De una serie de otros medicamentos. Entonces, los datos relevantes para el asma bronquial, obviamente, es una obstrucción bronquial repetida, ¿no? En todas sus características, tanto fisiológicas, tanto semiológicas e inclusive anatomopatológicas, porque van a ver ustedes que durante la inflamación se produce una serie de cambios en la vía aérea, pero por supuesto cuando pasa el evento, ¿no? La vía aérea se recupera por completo, ¿no? Es indudable que estos pacientes definitivamente son portadores de hiperactividad bronquial. Entonces, cualquier exposición a sustancias irritantes responde de manera exagerada con broncoconstricción. Y el mecanismo básico de todo esto es la inflamación. Por eso, cuando ustedes hagan la parte clínica, vamos a ver que cuando se trata al paciente asmático hay que tratar el mecanismo inflamatorio. Entonces, no podemos quedarnos solamente con utilizar medicamentos para relajar los músculos respiratorios, sino hay que tratar el mecanismo inflamatorio, el edema que se presenta en las vías respiratorias. Muy frecuente en niños, obviamente. Existe una división, inclusive, de asmas especiales que se presenta en el niño, pero también se presenta en el adulto, en cualquier etapa de la vida. 3 a 7% de la población adulta, y los niños aproximadamente es 10 a 12, hasta 15%, ¿no? Los niños están más dispuestos, más se llaman predispuestos que las niñas, ¿no es cierto? Pero en los adultos jóvenes se invierte la situación, es más frecuente en las mujeres que en los niños, ¿no? Y finalmente, en la etapa de mayor, senil, ¿no es cierto?, de adultez y más adelante, la frecuencia es igual en ambos sexos. Yo les he mencionado que durante los episodios obviamente se produce una serie de cambios anatomopatológicos en la vía respiratoria. Por suerte, estos cambios obviamente son reversibles, ¿no? Uno de ellos es obviamente la fragilidad del epitelio bronquial, que tiene tendencia a escamarse. Hay una infiltración inflamatoria por diversas células, especialmente eosinófilos en los pacientes adultos que tienen asma bronquial del adulto, ¿no es cierto? Pero también hay presencia de linfocitos, ¿no es cierto?, mastocitos y diversos otros tipos de células, ¿no?, que se encuentran como parte de la migración, ¿no es cierto?, hacia las zonas del tema del bronquio, ¿no? Una respuesta, además, es el aumento del grosor de la membrana basal de las mucosas por estos mediadores químicos. Hay aumento o sobreestimulación de las glándulas mucosas, ¿no es cierto? Hay hipertrofia de las glándulas, hay aumento de la actividad de las células mucosas, y también hay una tendencia a la hipertrofia del músculo liso bronquial. Miren, todas estas estructuras, entonces, o todas estas respuestas van a contribuir, pues, a producir una disminución, ¿no?, del calibre de las vías, ¿no? Las células que están implicadas, van a ver ustedes, en el adulto, obviamente, mayor, asmático, es intenso la carga de eosinófilos, que tiene una serie de elementos cuando se degrada o cuando se rompe la membrana, libera una serie de elementos como son la proteína básica mayor, proteína catiónica, peroxidasa, ¿no?, neurotoxinas. Entonces todo esto obviamente incrementa más la inflamación, ¿no? Se ha visto también que hay un aumento también de la formación de eosinófilos en la médula ósea, ¿no? Y existe pues obviamente sustancias que atraen a la mucosa, ¿no? Las citocinas, las adhesinas, y el factor quimiotáctico leucocitario, obviamente promueven que los leucocitos sean atraídos hacia las vías respiratorias, ¿no? Se produce una activación de los corpúsculos dentro de las células, definitivamente, y su liberación, ¿no? Y también la presencia de mastocitos
obviamente que tienen una serie de mediadores químicos preformados, ¿no es cierto? Y que pueden tranquilamente degradarse, obviamente, y salir al exterior, ¿no? Esta es una secuencia, miren ustedes, de las, ¿cómo se llama? Del calibre de los bronquios. Acá un bronquio sin mayores alteraciones. Empieza un problema de tipo inflamatorio, hay engrosamiento de de la capa muscular de la mucosa, ¿no? Y la vía respiratoria tiende a cerrarse, ¿no es cierto? Y más adelante, por supuesto, ya existe una ligera repercusión en la capacidad de vaciar completo el aire del pulmón, ¿no? Entonces, lo que se hace más intenso ya en la plena crisis asmática, donde la vía respiratoria está patentemente obstruida, con presencia de broncoconstricción por los músculos, edema de la mucosa e hipersecreción, ¿no? Entonces, el flujo obviamente se trastorna más y, por supuesto, los alvéolos en la parte posterior se sobredistienden. Eso se llama atrapamiento aéreo. Se distinguen dos tipos básicos, aunque existen otras variedades de asma bronquial. Entonces, dos fundamentales que hay que tener en cuenta es la llamada asma intermitente o asma exógena, ¿no? Y la otra, la persistente crónica o asma endógena, ¿no? Entonces, en estas dos variantes, ¿no es cierto?, tienen algunas características, obviamente, que lo pueden diferenciar, ¿no es cierto? En la clínica, por supuesto, es lo mismo en ambos, va a haber disnea y sibilancias, que en la exógena son variables, pero en la endógena más bien tienden a ser más continuas y más prolongadas, ¿no? En el asma exógena, característico de los niños, hay periodos asintomáticos largos, ¿no es cierto? En cambio, en la crónica endógena, obviamente, los periodos tienden a acortarse. Hay pocos periodos libres, ¿no es cierto? Característicamente, la exógena predomina en los niños, ¿no? Y esto es importantísimo porque estos niños, ¿no?, dan la impresión que la inmadurez de la vía respiratoria de alguna manera contribuye, porque es bastante conocido que cuando estos niños alcanzan pues la pubertad, ¿no?, los 12, 13 años, obviamente las crisis asmáticas desaparecen, ¿no? A veces desaparecen por completo, o se tornan bastante, como se llama, bastante leves, ¿no es cierto? Diferente a lo que ocurre cuando un paciente tiene una asma endógena, donde obviamente los problemas obviamente son persistentes y son más frecuentes obviamente en adultos, ¿no? El término de endógena, de exógena en los niños, precisamente está en relación con que hay la presencia de alergenos que están causando, obviamente, el broncoespasmo. Entonces, es una asma de causa alérgica. Y podemos nosotros encontrar una serie de alergenos que van a desencadenar, como el polen de las flores, el polvo del, que se llama, del papel, el polvo que se llama de, ¿no?, de diverso tipo de, que se llama, de los ácaros, obviamente la pelambre de los perros, etcétera, etcétera. Por eso, en la historia clínica nosotros tenemos que ver más o menos cuáles son los posibles alergenos que puedan estar influyendo en el cuadro clínico de un paciente. Entonces, en estos casos, obviamente, es obvio que se encuentre una causa alérgica. Inclusive puede ser de tipo alimentaria, ¿no? Alimentaria, no solamente de inhalación en el medio. En cambio, en el asma persistente endógena no se encuentran de este tipo. Si bien es cierto, pueden actuar estas contaminantes, pero obviamente los factores desencadenantes generalmente son más de índole inflamatoria e infecciosa, como los cuadros obviamente virales, ¿no?, o sea, los resfríos, etcétera, etcétera, ¿no? También se ha visto que en el asma endógena las crisis obviamente son de intensidad variable y son fácilmente manejables. Y tan así que responden fácilmente al tratamiento y en consecuencia tienen un buen pronóstico, ¿no? Y tienen una característica familiar. Esta característica familiar se le llama atopía. Entonces, en la historia clínica de estos pacientes con asma exógena, generalmente encontramos que tienen otros hermanitos o otros parientes, ¿no?, que tienen, pues, se llama enfermedades que tienen esta tendencia a ser alérgica y de causa atópica. Los hermanos o obviamente o familiares relacionados pueden tener pues antecedentes de rinitis alérgica, de cuadros alérgicos dérmicos, etcétera, etcétera. Esto obviamente se denomina atopía,
¿no? Entonces, atopía, ¿no? Una familia que tenga pues un hermanito y otro hermanito asmáticos, eso no son hermanos con atopía. Y en estos pacientitos se ha demostrado que existe una tendencia a un incremento de la producción de inmunoglobulina E, lo cual no se encuentra obviamente en el paciente con asma endógena, ¿no? En el asma endógena más favorece el broncoespasmo o los episodios, los cambios climáticos, la inhalación de irritantes, por supuesto, y siendo una enfermedad más persistente, obviamente el pronóstico es peor, ¿no? Entonces acá no vamos a encontrar inmunoglobulina E elevada, no se encuentra inmunoglobulina E elevada, y las pruebas de hipersensibilidad que podemos hacer a diversos alergenos que son positivos en los pacientes con asma exógena, no lo vamos a encontrar en el paciente con asma endógena. Entonces, esas son las diferencias. Pero el asma puede ser desencadenada por una serie de factores. Ya hemos mencionado el asma alérgica, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos otros tipos de asma que es necesario tener en cuenta. Es el asma profesional, relacionado precisamente con la profesión de la persona. Entonces, obviamente, de repente hay algunos profesionales que se exponen, ¿no? Profesionalmente a algunos contaminantes que pueden estar desencadenando el cuadro de asma, ¿no? También se ha visto que el ejercicio de hiperventilación, como dije inicialmente, ¿no es cierto?, pueden desencadenar obviamente cuadros de broncoespasmo, ¿no? Especialmente cuando el paciente respira aire frío y seco, ¿no? Las infecciones respiratorias ya mencionamos, hay un tremendo problema, influencia de las emociones y la personalidad. Con frecuencia vemos que los pacientes a veces vienen a emergencias después de una discusión con una crisis asmática bastante severa, ¿no es cierto? Fármacos que ya de acuerdo a la fisiología que hemos mencionado, hay que tener en cuenta porque inadvertidamente algunas personas pueden estar tomando fármacos que pueden producirles, obviamente, pueden producirles broncoespasmo, ¿no? El reflujo gastroesofágico, que a veces es muy difícil ¿no?, de precisar si no hacemos un interrogatorio apropiado. De repente el paciente está haciendo simplemente un broncoespasmo por reflujo gastroesofágico, que es una situación en la cual de manera anómala, pues el contenido del estómago obviamente pasa hacia el esófago y asciende y tranquilamente puede haber una irritación alta de la vía respiratoria y una microaspiración. También se ha visto que hay algunas modificaciones y variaciones, obviamente, en relación con la menstruación y el embarazo, ¿no? Entonces, el asma y la alergia, obviamente, son condiciones que pueden estar asociadas. Da la impresión que es una condición hereditaria, más aún teniendo en cuenta, pues, que algunos familiares cercanos también tienen algún equivalente. No necesariamente asma, pero pueden tener rinitis alérgica, dermatitis alérgica, ¿no? Y en estos pacientes, obviamente, lo que se ha visto, les he mencionado, es una tendencia a producción de manera exagerada inmunoglobulina B E frente a estas diversas sustancias. Eso es lo que se denomina atopía. En cuanto a asma bronquial, ya está determinado que hay un condicionamiento genético, inclusive da la impresión que como se llama, encontrado, obviamente, que la normalidad se encontraría en el cromosoma 11, ¿no? Entonces, el cromosoma 11, ¿no es cierto?, que condiciona, obviamente, una producción exagerada de inmunoglobulina E por los linfocitos cada vez que se exponen a un alergeno, ¿no? Entonces, estos obviamente son regulados por una serie de mediadores, pero por supuesto, la situación está generada precisamente a nivel de tipo genético, ¿no? Entonces, la liberación de inmunoglobulina E y las otras citocinas obviamente van a producir una serie de activaciones, van a producir migración de células, obviamente de mastocitos, y particularmente los mastocitos que están llenos de una serie de mediadores químicos como son histamina y serotonina. La reacción alérgica que se va a producir en la superficie de estas células va a determinar liberación de estos mediadores químicos, y se sabe que estos producen aumento de la permeabilidad de los vasos, hay edema de la mucosa, hipersecreción y estimulación del músculo liso y contracción muscular, ¿no? Entonces, lo que he mencionado al final, por supuesto, está muy relacionado. La atopía y la hiperactividad bronquial en estos casos parece que son de naturaleza hereditaria, ¿no? Pero obviamente teniendo en cuenta que ambos se heredan de manera diferente, por separado. Esta es la secuencia de activaciones que les he mencionado en el asma alérgica.
el alergeno de diversa naturaleza, inicialmente, obviamente, va a ser manejado a través, obviamente, del sistema inmune, de las células beta, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que tiene pues atopía reacciona de manera pues se llama exagerada y produce inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas E tienen tendencia a fijarse en la superficie de los mastocitos, de las células basófilas, ¿no es cierto? Esta es la primera. Acá se dice que el paciente está sensibilizado. En una segunda exposición, obviamente, los antígenos, ¿no?, van a reaccionar con los anticuerpos en la superficie y esta reacción va a producir pues, una alteración de la permeabilidad de la membrana y se va a liberar los mediadores químicos y se va a producir todos los fenómenos de broncoespasmo que hemos mencionado, ¿no? Acá tiene de forma un poco más demostrativa, ¿no?, la serie de situaciones que se presentan como consecuencia de la exposición al alergeno, estimulación de células, ¿no es cierto?, la liberación de mediadores químicos, obviamente por granulación de los mastocitos, ¿no?, y por otro lado, obviamente, también la atracción de otro tipo de células, como eosinófilos, neutrófilos, ¿no es cierto? Todos estos mediadores químicos que van a determinar, por un lado, determinan obviamente estimulación de las glándulas de secreción, mucosa. Hay una hipertrofia, ¿no?, de las glándulas mucosas, hay un incremento de la secreción por las células, obviamente, mucosas, hay producción de tapones mucosos, obviamente, también va a producir aumento de la permeabilidad del vaso, entonces, en consecuencia, hay un edema de la mucosa, ¿no? Por lo demás, todo el mecanismo inflamatorio va a producir, obviamente, un daño, una lesión del epitelio bronquial, ¿no? Por supuesto, la liberación de mediadores va a producir una actividad neural mediante la estimulación de los receptores que hemos mencionado, ¿no? El resultado es la broncoconstricción, hipertrofia de la mucosa e hiperplasia, obviamente, de la mucosa bronquial, ¿no es cierto?, que va a determinar esto, ¿no? Esta es la fisiología, más o menos ya lo que hemos mencionado, solamente para que ustedes tengan en cuenta la secuencia de fenómenos, ¿no es cierto?, desde la exposición hasta la producción de broncoespasmo, ¿no? La otra patología que ustedes les he mencionado asociados a hiperactividad bronquial es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el llamado EPOC, ¿no es cierto? Entonces, estas enfermedades obviamente tienen como un común denominador que se produce una obstrucción persistente del flujo aéreo. A diferente del asma, que era transitoria, episódica, acá la obstrucción es persistente, ¿no? Y generalmente progresiva, ¿no es cierto?, ya que está asociada a una respuesta inflamatoria anormal de la vía respiratoria frente a partículas obviamente nocivas, gases o de diversa naturaleza, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el EPOC está involucrando dos entidades, ¿no es cierto?, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿no? Actualmente, cuando nosotros queremos hacer diagnóstico, ya no especificamos bronquitis crónica y enfisema porque los dos se van de la mano. Entonces, basta hacer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Consecuencia, cuando nosotros escuchamos EPOC, estamos presumiendo de que el paciente tiene tanto el compromiso bronquial obstructivo como también destrucción del parénquima, ¿no es cierto?, alveolar, y por supuesto eso se denomina enfisema pulmonar, ¿no? Entonces no hay necesidad de descartarlo. Pero hay otras enfermedades que pueden ocasionar obstrucción bronquial persistente al flujo aéreo, como son la fibrosis quística, las bronquiectasias y las bronquiolitis, el sistema obliterante, ¿no? Estas son las situaciones que se presentan. La exposición, ¿no es cierto?, a gases, partículas de diversa naturaleza va a producir inflamación pulmonar, ¿no? Eso se debe a la presencia de estrés oxidativo que presentan obviamente estos elementos, ¿no es cierto?, liberación de enzimas como las proteinasas, ¿no?, y la producción de EPOC. Las proteinasas, interesantes porque lo que van a hacer las proteinasas degradan, ¿no es cierto?, los que llaman las fibras elásticas de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en condiciones normales hay antiproteasas, que ustedes saben, como la alfa-antitipsina, ¿no es cierto?, que de alguna manera está evitando que las proteinasas, obviamente, degraden, ¿no?, lo que se llaman las fibras elásticas, ¿no es cierto?, porque en este caso se presenta precisamente una hiperactividad de estas situaciones, ¿no?
Diversas situaciones, entre ellos cigarrillo, ¿no es cierto? Diversas otros elementos van a producir, obviamente, estimulación y la presencia de células inflamatorias, ¿no es cierto? Y hay una disminución precisamente de las antiproteasas, y entre ellos la antitripsina, y en consecuencia va a dejar libre pues, a las proteasas que van a destruir el músculo liso, ¿no? Y, perdón, las fibras elásticas, ¿no es cierto? Todos estos elementos van a producir, pues, obviamente, aumento de secreción de mucosa, edema, ¿no es cierto? Y por otro lado, la activación de otros factores como el factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? El factor 8 nuclear, pues, la interleuquina, etcétera. Todos ellos van a producir, pues, reclutamiento de células, mayor inflamación y, obviamente, la broncoconstricción. Aquí, obviamente, todo esto produce remodelación bronquial. Y como por su definición hemos mencionado que este es un problema persistente, entonces la remodelación bronquial obviamente es irreversible, se va haciendo cada vez más patente y más intenso, ¿no? Acá simplemente para que recuerden ustedes, obviamente, el enfisema pulmonar, que es la otra variante de la acompañante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no se debe precisamente pues, a alteración anatómica, ¿no es cierto?, de la pared de los alveolos, ¿no es cierto? Acá hay un agrandamiento anormal de los alveolos, ¿no es cierto?, ¿no? Y, por supuesto, hemos mencionado que los alveolos de alguna manera también están reteniendo o están conteniendo la pared del bronquio para que no se cierre, de tal manera que si hay ruptura de los alveolos, ¿no es cierto?, esta contención se pierde y los bronquios tienden a cerrarse. Por eso, obviamente, en este tipo de casos, obviamente, el, el enfisema pulmonar está considerado dentro de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el síndrome edematoso, ¿qué vamos a encontrar en la inspección? Ya saben ustedes, vamos a encontrar obviamente un patrón interno. Entonces el paciente tiene disnea obviamente expiratoria, y cuando ustedes ven al paciente respirar, generalmente el paciente respira con los labios entrecerrados, como que estuviera soplando, ¿no es cierto? Y su aspecto, el paciente generalmente es un aspecto rosado, y por eso la denominación del jugador rosado, ¿no? A la palpación, percusión y ocultación, lo que ustedes ya conocen definitivamente. La palpación, pues obviamente las vibraciones locales están disminuidas de manera difusa, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente el pulmón está sobredistendido, hay hipersonoridad, y en la ocultación la expiración está prolongada y, por supuesto, parte integrante del problema obstructivo, las sibilancias van a ser notorias. En el EPOC demostramos y hemos visto dos patrones fisiológicos, ¿no?, que pueden presentarse, ¿no es cierto? Uno de ellos relacionado obviamente con el factor del enfisema pulmonar y otro relacionado con el bronquítico crónico, ¿no? El enfisema pulmonar, obviamente el paciente tiene el tipo A, ¿no?, que se caracteriza por una disnea severa que hemos mencionado, ¿no?, con una expiración prolongada, el paciente sopla prácticamente, y con una expectoración bastante escasa y prácticamente ausente. El paciente obviamente es un paciente fenotípicamente delgado, con hiperinsulación torácica, ¿no es cierto? Entonces ese es el patrón obviamente del soplador rosado. A diferencia de ellos, obviamente tenemos el paciente que tiene EPOC por una bronquitis crónica, que tiende a ser el biotipo, obviamente es un paciente gordito, con sobrepeso, ¿no es cierto? Y más bien, en lugar de ser rosado, más bien tiene tendencia el paciente a tener cierto grado de cianosis, ¿ya? Es el tipo B que tiene este paciente bronquítico, ¿no es cierto? Este grado de cianosis obviamente determina una coloración ligeramente azulada, por eso el paciente se llama abotagado azul. Y también se llama abotagado azul porque obviamente este tipo de alteración repercute en la función del corazón, fundamentalmente del ventrículo derecho, y puede hacer una sobrecarga ventricular derecha, y el paciente puede hacer edema cardíaco como consecuencia de ello, hepatomegalia, ¿no? Y por eso, obviamente, el paciente se denomina abotagado azul. Las conclusiones, obviamente, miren ustedes, el síndrome de hipertrofia bronquial, pues es frecuente, hay que buscarlo, por supuesto, ¿no? La más común, obviamente, en las fases agudas, ¿no?, es la presentación de la bronquitis aguda obstructiva, ¿no? Y la causa más frecuente en las formas crónicas son el asma bronquial, ¿no es cierto?, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿ya? En nuestro medio hay que tener en cuenta, muchas pacientes obviamente vienen de las zonas altoandinas, todavía obviamente se utilizan la leña como combustible, ¿no? Y debido pues al frío intenso de esas zonas alejadas, ¿no es cierto? Los ambientes son bastante cerrados, entonces los pacientes están ahí inhalando tremendamente y de manera crónica, ¿no? Es la biomasa, ¿no? Y estos pacientes pueden venir tranquilamente con problemas de obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía aérea, de manera crónica y persistente, ¿no es cierto? Igual no se olviden ustedes de las secuelas de los pulmones tuberculosos que pueden también presentar manifestaciones de síndrome de hiperreactividad bronquial. Muy bien, esta es la información que quería presentarles. Acto seguido me parece que van a tener una segunda clase, así que no, por el momento no va a haber preguntas. En el caso de que haya alguna duda, por favor, con su jefe de práctica seguramente van a tener oportunidad de ver ustedes cuadros bronquiales obstructivos. Muy bien, gracias. Vamos a dar por terminada la clase.